Bien, estamos ya en Iquique Televisión con el diputado por el Distrito 2, don Matías Ramírez, quien amablemente está con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Hola Karim, muchas gracias por la invitación. Diputado, lo primero, Trinidad Steinmetz, 53 años, en este minuto fiscal en Arica. Ella asume el 16 de febrero como fiscal regional en Tarapacá. ¿Quién es la persona que le parece esta designación? ¿Cómo lo ve? Bueno, este fue un proceso que en Iquique, o al menos para la región, fue bastante polémico, por decirlo a lo menos, en razón primero del proceso de selección que hubo en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, donde inicialmente la terna era encabezada por la ex Seremi y ex candidata al Consejo Constitucional Pilar Barrientos, militante de la Unión Demócrata Independiente. Y además estaba Trinidad Steiner y un tercer abogado que trabaja en la Fiscalía en la región metropolitana. Yo creo que primero hay que hacer esa crítica al proceso propiamente tal. Yo creo que habiendo buenos elementos a nivel regional que conocen Ujú. la realidad de la región, que es muy particular, considerando la situación de criminalidad, la situación de los homicidios, los crímenes fronterizos, los aduaneros que tenemos en zona franca, etcétera, creo que llama la atención que primero en la terna no hay ninguna persona de la región que Exacto. esté trabajando en el Ministerio Público. O sea, a eso me refiero, que tenga esa vinculación al trabajo policial. Y eso yo creo que no, al menos a mí me genera ruido y alguna alerta respecto a aquello. Y después que además se haya dado casi un voto político por una militante de un partido. Claro, en la actualidad hoy el fiscal nacional decide por Trinidad Steiner, que lleva ya bastante tiempo en Arica, pero sí deja una preocupación respecto a qué pasó con los cuadros a nivel local. Eduardo Ríos, que ya siendo jefe de la Fiscalía Local de Iquique durante largo tiempo, estaba Paula Arancibia, que es asesora de la Fiscalía Regional, y son dos elementos conocidos por la Corte y que en realidad ninguno recibió ningún voto. Entonces llama también la atención esa decisión. Ahora, respecto a Trinidad, yo creo que ojalá asuma con rapidez y en febrero poder conocer efectivamente cuáles van a ser sus lineamientos de trabajo, considerando que acá en la región hay cuestiones bastante marcadas vinculadas al aumento de los homicidios, al crimen organizado y también, por qué no decirlo, también a casos de corrupción que hasta la fecha han generado bastante bulla en nuestra región, como el caso Luminarias, que todavía está en un proceso Exacto. esperando el juicio, o el denominado caso Cajas de Alimentos, que también está en proceso investigativo. Ese proceso todavía está en investigación, sin embargo, entiendo que a finales de enero o a principios de febrero debiera haber algunos lineamientos nuevos en el tema, ¿no? Sí, hay que recordar que el caso Cajas particularmente se divide en tres aristas principales. Uno que tiene que ver con los tratos directos de la Intendencia a la Asociación Cristiana, perdón, a las empresas involucradas, que está Sí. DIT Sonido, IL Deporte y Lorena Barrento Ramírez. Después hay una segunda arista que tiene que ver con el traspaso que hace a la corporación, a la Asociación Cristiana de Jóvenes, que contrata a las mismas empresas involucradas. Y hay una tercera arista que es los municipios rurales del Tamarugal, que también se hace un traspaso directo y se contrata a las mismas empresas involucradas. Entonces, han habido dos actos principales en esta investigación. Uno que fue la formalización de Miguel Ángel Quesada, ya hace ya casi un año. La Ujú, segunda la vivimos en noviembre cuando se formaliza a Daniela Solari, que era ujú. parte del equipo directivo de la Intendencia Regional y actualmente consejera regional. Y esperamos ya una tercera etapa que debiese ser a finales de enero o febrero del 2024, cuando se cumpla el plazo de investigación de un año, porque existen diligencias pendientes, particularmente lo que tiene que ver con el cruce de información bancaria, la información respecto a dónde fueron a parar los dineros que pagó, en este caso, la Intendencia Regional. Perfecto. Ahora, como tenemos poco tiempo, diputado, quiero alcanzar también a preguntarle por la nueva ley de pesca. Entiendo que se presentó el proyecto que ya el 2024 se estaría trabajando en él. Sí, sí, yo creo que precisamente la semana pasada en Quintay, en la quinta región, estuvimos presentes en la ceremonia de lanzamiento de la nueva ley de pesca que viene, yo creo, es el inicio del fin, podríamos decir, de lo que fue la ley Longueira, la ley corrupta del año Sí, 2012. sí. Y ya es ampliamente conocido por todos, todos sabemos que se dictó una ley en base al cohecho a los parlamentarios, que además
dos parlamentarios condenados eran de nuestra región, que en el caso de la exdiputada Martí Sassi y el ex senador Jaime Orpiz, y yo creo que esto, la presentación de la nueva ley viene a marcar precisamente el fin de esa triste historia que significó la ley de pesca el año 2012. ¿Por qué? Porque va a permitir discutir de manera transparente y clara cuál es el futuro de la pesca artesanal en nuestro país, que fue la más golpeada con la ley del 2012, particularmente en la región de Tarapacá, donde se permitía a la industria perforar las millas que son exclusivas de la pesca artesanal. Vamos a poder, por ejemplo, hablar de las cuotas. Hay que recordar que en el caso de la anchoveta, que es un recurso muy rico que hay acá en la zona norte, el 95% de la anchoveta lo tiene la industria y solamente el 5% lo tiene la pesca artesanal. Ya, Bueno, todas esas injusticias yo creo que van a ser parte de la discusión de esta nueva ley de pesca, que además va a avanzar de manera paralela con el proyecto de nulidad de la ley de pesca del año 2012. anterior, sí, claro, claro. Entonces, y eso es súper importante porque va a permitir ahí modificar efectivamente lo que tiene que ver con las cuotas y no indemnizar en este caso a las industrias que pagaron coima y se vieron beneficiadas por la ley del 2012. Perfecto. Ahora, ¿qué está sucediendo con este tema del acuerdo Codelco-SQM que acaba de aparecer en la prensa y el presidente estaba muy contento respecto a que finalmente el litio y varias de las fórmulas en que se gana el dinero se quedarían en Chile, ya sea por un tema de impuesto como ya sea también por un tema de participación de las empresas justamente chilenas en esto y que finalmente termina siendo un acuerdo público-privado en que el Estado tiene el 50+1 de acciones. Yo creo que primero, como cuestión general, el Estado requería entrar al negocio del litio. Yo creo que es una Mm, cuestión que es clara y entendiendo cómo se está desarrollando a futuro la industria del litio, era indispensable que el Estado chileno tuviera un plan estratégico en esta materia. Yo ahora, respecto de cómo se dio efectivamente el acuerdo con SQM, yo soy bastante crítico. Yo creo ya, que SQM, no solamente por el origen de SQM, porque podríamos llegar hasta la dictadura civil militar cuando Ponce Lerú lo claro, compra a su suegro, en plena dictadura. ajá, Eh, pero yendo a la historia más reciente de nuestro país, SQM es una de las empresas que generó una de las crisis políticas más importantes en los últimos años, sí, financiando de manera transversal desde la UDI hasta el Partido Socialista, habiendo una serie de investigaciones que inclusive hubo acuerdos políticos por nombrar en su momento al fiscal Jorge Abbott para echarle tierra a las investigaciones, dividieron las investigaciones. Hasta hace poco, incluso la semana pasada, la ex abogada del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Horvath, en una entrevista, ella dice que inclusive hubieron maniobras en ese entonces del fiscal Manuel Guerra para sacar al Consejo de Defensa del Estado como querellante en la causa contra SQM. Entonces, que el Estado chileno ahora entienda, con toda esa crítica, porque SQM sí, sigue siendo la claro, misma que pagaba la cuenta sí, hace 6 claro, años, sigue ahora acuerde de manera privada una situación de estas características, a mí me deja más dudas que certeza. En el perfecto. sentido de que esto se tiene que generar de manera transparente. Yo lo que hubiese esperado es que, o sea, lo ideal para mí era que el Estado empezara con una empresa estatal la administración del litio, considerando que el Salar de Atacama en 2030 el contrato terminaba de SQM y quedaba libre para iniciar una explotación 100% estatal. Pero si uno quería también hacer un acuerdo público-privado, que es legítimo, sin entrar tampoco a una cuestión más bien ideológica, yo creo que lo que correspondía era hacer una licitación internacional e invitar a todas las empresas a participar de manera clara, transparente, en Siempre manteniendo el negocio. el Estado por sobre lo privado. Siempre en este caso teniendo el Estado una participación mayoritaria, porque tratándose de una industria estratégica, el Estado yo creo que sí necesita en este caso tener la dirección importante, pero se deja este acuerdo, que en realidad lo único que permite es que a partir del 2025 Chile pueda tener mayores ingresos respecto a las utilidades de las toneladas del litio que venda SQM. Pero en la práctica recién el acuerdo se va a materializar en el 2031 cuando Sí. exista un gobierno corporativo de esta nueva institucionalidad entre Codelco y SQM. Pero yo creo que sí hay un dejo que a mí me deja este gusto amargo. Yo creo que hay que estar muy encima de este acuerdo, porque Soquimich es más que Ponce Lerú. Ponce Lerú era la cabeza. Pero al final, quienes pagaron coimas, es más, hasta el día de hoy está vigente el juicio contra Pablo Longueira, cuando él, siendo senador de la República, recibe una ley de royalty que ingresa como propia, ya la aprueba y después como ministro de Economía la firma los contratos con SQM, eso actualmente está en juicio.
Imagínate el escándalo que podría suceder que hoy anunciamos un acuerdo con Sokimich y quizás en 3 meses más conocemos una condena contra Sokimich por haber pagado, perdón, haber pagado coimas a Pablo Longueira. Entonces, creo que es una situación que desde la ética y la transparencia y desde la crítica que hubo precisamente a estas empresas corruptoras en el mundo político, a mí me deja un sabor bastante amargo. Es lo mismo como si pensáramos en una nueva ley de pesca que viene a ensalzar el rol de Corpesca y diga, no, Corpesca es una gran industria, cumple todo, démosle más recursos y démosle más licencia de pesca a Corpesca. Es casi lo mismo, haciendo el símil, pero la corrupción yo creo que en general de ambos, en el caso de Sokimich particularmente, sin duda fue una cuestión que generó hasta incluso una crisis y fue uno de los puntos que más estuvo en la palestra durante la movilización social el año 2019. Entonces, a mí me deja un gusto amargo, entendiendo que en lo general el Estado sí tenía que involucrarse en el litio, pero en esta forma creo que no es la correcta. Ok. Muchas gracias, diputado, por haber estado con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias, Karim. Saludos. Y ustedes sigan aquí en Iquique Televisión. No se vayan.